La reforma tributaria sigue su paso por la Comisión de Hacienda del Senado, quizás con algo más de silencio ante la fiebre mundialera de los últimos días. Y si bien este comité continuará su extenso calendario de audiencias para conocer todas las opiniones sobre el proyecto, ya hay algunos puntos específicos que podrían ser modificados. Queremos analizar cuáles debieran ser los principales y por eso nos acompaña Álvaro Clark, ex subsecretario de Hacienda y también ex superintendente de Valores y Seguros. Álvaro, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Buenas tardes. Álvaro, que está la sensación prácticamente de consenso que ahora, si antes fue la eliminación del FUT, la madre del cordero, todas las batallas un poco donde se discutían todos los seminarios, ahora parece que el concepto de renta atribuida es lo que se lleva todos los comentarios y principalmente donde estaría la batalla un poco de empresarios, también de abogados constitucionalistas, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esa visión? Yo creo que en el proceso de discusión de la reforma tributaria se ha generado un gran consenso, que posiblemente la discusión de los detalles no lo deje visualizar debidamente. Pero en la discusión, como hoy día está centrada, también revela que no hay mayor debate, o por el contrario, hay un gran consenso en que hay que recaudar aproximadamente 8.000 millones de dólares, que son más o menos un 3% del PIB, que es un tema en el cual todos están de acuerdo, que ese mayor ingreso por parte del fisco debe ser gastado primordialmente en educación y de esa forma atacar el gran problema de desigualdad, especialmente de oportunidades que tienen las personas. Yo quiero destacar esto porque ese es el centro de la política económica, son los objetivos que persigue y que finalmente persiguen un bien público muy importante de largo plazo, y es hacer que este modelo económico, que ha tenido gran éxito para Chile, porque ha sido la etapa de mayor crecimiento que ha tenido Chile en toda su historia, que ha puesto a nuestro país como líder en ingreso per cápita en la región, después de haber sido un país de ingreso medio en los años 90, puede prolongarse hacia el largo plazo haciendo este modelo más inclusivo, con más oportunidades para las personas y donde éstas puedan llevar a cabo adecuadamente sus proyectos de vida. Por lo tanto, hay un gran consenso en que estos recursos tienen que ser gastados en la educación y que deben ser levantados en los montos en que lo ha indicado el Ejecutivo. Y quisiera destacar primero ese punto. Esta discusión ha ido convergiendo a lo que es lo que se ha denominado el corazón de la reforma o el centro de la reforma, que es la renta atribuida, que es este modelo de renta atribuida importa un cambio sustancial con lo que hasta ahora existe en Chile, ya que el sistema ya no se va a basar para las personas sobre base retirada y para las empresas sobre base de vengada, sino que ambos agentes se busca que paguen sobre base de vengada. Álvaro, usted como ex subsecretario, como ex líder del organismo fiscalizador de Valores y Seguros, ¿cuál es su opinión sobre esta renta atribuida? Yo la encuentro compleja, compleja por varias razones. La primera de ellas es que la renta atribuida como régimen general no existe en ninguna parte del mundo. Sí, eso que es interesante porque el actual director de Servicios de Impuesto Interno, Michel Llorrat, dice que la renta atribuida sí se aplica en la gran parte de los países de la OCDE y que es un mecanismo más simplificado para poder, en definitiva, cobrar impuestos. Eso por lo menos es lo que dice el director de Servicios. Existe en otros países de la OCDE, pero como régimen de excepción, no es el régimen general. En Estados Unidos, y esto es un ejemplo que ha dado los altos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, también lo hizo Michel Llorrat, existe las denominadas S Corporation, la S viene de Small Companies and Self-Employed, o sea, personas que se emplean a sí mismas, pero es un régimen, en primer lugar, que es opcional, las personas optan por ese régimen. En segundo lugar, es excepcional, no es la regla general. ¿Y por qué las personas optan por esto? Porque
las utilidades que reciben a través de estas pequeñas unidades económicas van directamente a lo que en Chile denominamos sublugar complementario o se le aplican los impuestos a la renta del trabajo. Y esto significa que la tasa de impuesto final que se les aplica es menor que a las tasas corporativas. Por lo tanto, son sistemas excepcionales por los cuales las personas optan y que les son más convenientes. Favorecen al contribuyente persona, no al contribuyente jurídico, por así decirlo. Exactamente. Les conviene tributar directamente como personas, a pesar de que las rentas las generan a través de un vehículo jurídico, que tiene también sus ventajas, ya que les permite reflejar adecuadamente sus ingresos y sus gastos, y por lo tanto son las utilidades las que finalmente se van al régimen de tributación de las personas. Pero lo esencial es que se trate de régimen opcionales, son excepcionales y favorecen a las personas, pero no existe ningún régimen general basado en renta atribuida. De hecho, Jorge Aguad, el presidente de los bancos, mencionó que la renta atribuida es una ficción. Y siempre al final la realidad supera a la ficción. Prácticamente está diciendo que si se aplica la renta atribuida va a producir un descalabro que casi que va a hacer marcha atrás y volver al sistema que tenemos actualmente. Se ha creado la sensación, yo comparto lo señalado por Jorge Aguad, se ha creado la sensación de que al ser un sistema de régimen general único, no hay otra experiencia como tal en el mundo, se entraría en una suerte de experimento tributario y por lo tanto cuesta visualizar cuáles van a ser sus consecuencias finales sobre variables económicas y sobre la institucionalidad tributaria. Es un tema complejísimo. Sobre la institucionalidad tributaria, porque quedan todavía muchas preguntas sin responder y no se conoce tampoco públicamente cómo podrían abordarse. Por ejemplo, en las sociedades anónimas al accionista se le va a atribuir una renta, que es la utilidad que genera la empresa, independientemente de si le fueron distribuidos o no le fueron distribuidos dividendos. O sea, yo solamente si pertenezco a una sociedad, si tengo acciones, inmediatamente se me va a decir, la empresa tuvo esta cantidad de utilidades, usted recibió en base a su porcentaje que tiene de la propiedad, usted sí retiró, usted sí tiene ese porcentaje de utilidad. Eso en la práctica no sucede en todos los casos, o sea, no es algo que realmente suceda todo el tiempo. No, esto en el régimen actual de hecho no sucede porque es sobre base retirada, por lo tanto lo que va a global complementario es aquella parte de las utilidades que se distribuyen a las personas. En este caso el problema práctico es aún mayor porque no solamente le van a atribuir a la gente o a los accionistas rentas que ellos no han recibido y que están en posesión de otra persona jurídica que tiene otro RUT y que tiene el control sobre esos flujos, que los podría hacer desaparecer al día siguiente si hubiera una mala gestión. Sino que el problema es a quién se los atribuyo. En las sociedades anónimas, a través del mercado de valores, las acciones cambian de mano en el año muchas veces, incluso durante el mismo día. Hay traders que se especializan en lo que se conoce como trading o transacciones de alta frecuencia. Esto significa que están permanentemente transando. Lo que en términos concretos se traduce en que la propiedad de esa acción va a cambiar en una unidad de tiempo muy pequeña varias veces de mano. Claro, y entonces, eso genera un problema. ¿Quién era el dueño de la acción en qué minuto y cuándo se produjeron esas utilidades? Álvaro, me queda poco tiempo y mi última pregunta. A su juicio, ¿qué es lo que debiera suceder para que se haga un cambio bueno? ¿Que se elimine esta herramienta de renta atribuida? ¿Se le haga alguna mejora en poco tiempo? ¿Qué es lo que usted propone? Hay varias propuestas sobre la mesa que son relativamente concretas y fáciles de implementar. Una de ellas es un sistema parecido al actual, pero perfeccionado, que genere incentivos a la inversión en las compañías, por lo tanto con una tasa diferenciada entre lo que pagan las empresas con el marginal que pagan las personas.
Lo valioso de esta propuesta es que no es necesario cambiar la tasa marginal de las personas, que hoy día está en el 40% y que está en un rango razonable dentro de los países de la OCDE. Y la otra propuesta es desagregar el sistema como la mayor parte de los países de la OCDE, como es en Estados Unidos, y por lo tanto las empresas pagan un impuesto y posteriormente los dividendos que se distribuyan pagan un margen adicional y las personas pagan también por lo que reciben como remuneración a su trabajo. Por lo cual creo que hay alternativas sobre la mesa y que perfectamente nos pueden ahorrar lo complejo que está haciendo este sistema de renta atribuida, que no existe en ningún lado y que las personas y los agentes económicos lo están percibiendo como un experimento tributario. Bueno, desagregar el pago tributario es algo que precisamente propuso el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, cuando fue a la Comisión de Hacienda del Senado a exponer también sus opiniones sobre el proyecto de reforma tributaria. Veamos entonces qué es lo que se viene para esta discusión en las próximas semanas. Álvaro Clark, le agradezco su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, con este análisis sobre las posibles modificaciones a la reforma, específicamente la renta atribuida, terminamos la agenda económica de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.